anterior, en la clase número 2, habíamos quedado en lo que vemos acá. Se había planteado el ejercicio, acá está B sub in, acá está B sub out, es hacer la curva característica, o sea, B sub out versus B sub in. Habíamos planteado estas dos ecuaciones de malla, la número 1, que está en marrón, y la número 2, que está en naranja. Y habíamos supuesto que si los dos diodos no conducen, están abiertos, o ¿qué pasaba? Entonces, si no conducen, B sub in tiene que ser menor o igual a 5 voltios. Entonces vamos a continuar ahí donde lo dejamos. Ahí donde lo dejamos. Bueno, mucha gente me dirá, ¿por qué menor y no menor igual y por qué no simplemente menor? Pues porque en el punto 0, 0, o sea, cuando B de 0 y B de 0, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces es por eso que puse menor o igual. Ahora vamos con la ecuación número 2. ¿Qué pasa con la ecuación número 2 cuando las corrientes I de 1 y I de 2 son 0? Entonces vemos que este término, el último, bueno, el penúltimo, se cancelaría y el I también se iría. B de 2 se puede despejar, ¿no? B de 2 sería igual a ¿qué? A 5, este 5 pasa para allá. Bueno, este menos 5 y menos 5 me dan 10, ¿no? Esto vale 0 y esto vale 0. 10 voltios. Como no está conduciendo, ese 10 voltios debe ser menor o igual que 0. Y eso no es posible, ¿no? No es posible que BD2, que BD2 ya sabemos que vale 10 voltios. Y no es posible que sea menor que 0. Entonces esa condición de abierto a abierto, off off, no se da. No, no se tiene en cuenta, no existe, no puede ser. Entonces tenemos que seguir suponiendo cosas, suponiendo estados del diodo. Entonces vamos acá en azul a suponer, bueno, acá podemos decir no se da, eso de off off, eso no se da, no es posible. Y ahora vamos a suponer, voy a borrar esta flecha que no me sirve para nada. Ahora vamos a suponer otro estado, por ejemplo, off on. O conduce, vamos a suponer, bueno, acá les escribo. Supongo el diodo 1 es el primero que digo, off,
on, o sea, el diodo 1 abierto y el otro cerrado. Entonces, si eso es cierto, I de 1 es igual a 0 y B de 2 es igual a 0. Bueno, el uno amperios y el otro voltios. Como vale 0, las unidades 0 por cualquier cosa da 0. Bueno, primera malla. ¿Cómo va a quedar la primera malla cuando se impongan esas dos condiciones? Entonces me va a quedar, por ejemplo, menos B sub i más B de 1 más 2K por I de 1, pero eso vale 0, más 2K por I de 2. Ese menos 5 lo paso al otro lado, igual a 5. Bueno, hay dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces no se puede como simplificar más. Vamos a ver qué pasa con la segunda malla. Esa está en naranja. Bueno, realmente esta malla la debe colocar como en marrón, pero entonces vamos a pasar a la segunda malla que está escrita en naranja. Segunda malla. ¿Qué pasa ahí? Menos 5 más 6K y de 2 más 0, porque de 2 es 0, entonces no coloco nada, más 2K y de 1, tampoco coloco nada, más 2K y de 2, igual a 0. Y de 2, por lo tanto, lo puedo despejar, lo puedo hallar, y de 2 me va a dar 5, pasa al otro lado, 6 y 2K da 8K y de 2, y ese 8K pasa a dividir. Y de 2 es mayor que 0, ¿sí? Y de 2 es mayor que 0, o sea que sí puede ser que esta condición se cumpla. Y vamos a hallar de la primera ecuación que escribí, vamos a hallar bueno, vamos a hallar quién es B de 1. La primera se puede hallar B de 1. Entonces la primera malla, la primera ecuación viene de la malla que está escrita como en marrón. Entonces, de la primera ecuación, o de la primera y la segunda, de 1 y 2, al combinarlas me va a dar lo siguiente. Menos B sub i más B de 1 más 2K y de 2, o sea, 2K, pero y de 2 vale 5 sobre 8K, ¿qué más sigue? Igual a 5. Y después dejo B de 1. B de 1 sería igual a B sub i más 5, el B sub i paso a sumar, más 5, menos, las K se cancelan, queda un 10 y un 8, 10 sobre 8. 10 sobre 8 creo que es 1.25. Y esto, bueno, se puede simplificar todavía más diciendo, sumando, bueno, restando acá, 5 menos 1.25 me da B sub i más B de 1 es igual a B sub i más 3.75. Esto debe ser menor que 0. Estoy revisando, pues ya tengo este ejercicio hecho. Lo tengo hecho pues con otro método, o bueno, un poquito diferente. En lugar de tomar esta malla bajando, la tomé así. La segunda malla naranja la tomé así como estoy moviéndome. O sea, empiezo en menos 5, voy con 6K, B de 2, luego me encuentro con B de 1 y luego con B sub i. Entonces ese ejercicio lo tengo hecho
pero cambiando la segunda ecuación de malla por las que le acabo de mencionar. Para los que lo deseen tener, me pueden escribir en los comentarios o agregarme al WhatsApp y ahí se los envío. Entonces, pues yo a veces hago esas pequeñas pausas, es porque como yo ya lo tengo hecho, aunque sea un poquito diferente por el otro método, entonces para ver si he cometido algún error, porque explicando puede que uno cometa un error y siempre trato como de explicar rápido, entonces puede que haya cometido un error. Entonces, por ejemplo, para los que me entiendan la solución, tengo que de 2 ahí debería dar 1.25 milis y ahí no me está dando eso. Entonces debe haber algún error en alguna parte. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras que lo encuentro. Gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal. Bueno, el error era que acá en la malla naranja apareció -5, que no lo puse. Entonces ahí va otro -5. Entonces lo voy a corregir. Entonces esto lo borro. Esto ya no sería 5, sino cambia a 10. Y ahorita vemos por qué. Entonces tengo que borrarlo. Y acá pues ya lo mismo, no va a ser 5, sino va a ser 10. Y ahora empecemos entonces a corregir. Entonces le había dicho que me había faltado ese -5, entonces lo coloco. -5 igual a 0. -5 da -10. Pasar al otro lado da 10. Divide en 8K. Menos B sub in. Acá debe haber, bueno, esa es la ecuación número 1, menos B sub in más B de 1 más 2K y de 1 vale 0 más 2K y de 2, pero y de 2 es 10 sobre 8K. Menos 5 pasa al otro lado y quedó 5. Y ahí pues despejo. B sub in pasa al otro lado, está bien. El 5 queda en ese lado. Y esto ya no va a ser 1.25, sino va a ser el doble, ¿no? Es decir, hacemos la operación, K con K se cancela, 2 octavos de 10, un cuarto de 10, es lo mismo que 2.25, 2.5. Entonces eso lo eliminamos, me queda, bueno, bien, viene de la primera malla. Y ahora voy a eliminar, pues este 3.75 no es eso, sino es 2.5. B de 1 es igual a B sub in más 2.5 y debe ser menor o igual que 0. Entonces B sub in debe ser menor a, para que se cumplan esas condiciones, of on, entonces B sub in debe ser menor o of
off on se da cuando B sub in es menor que menos 2.5 voltios. Observemos que la condición para la corriente pues ya se nos había dado acá, la corriente dio positiva y la condición para B1 se dio acá, es esta. Entonces B sub in menor a menos 2.5. Digamos, lo podemos encerrar. ¿Por qué? Porque, bueno, eso va en la gráfica. Podemos hallar Vout. Vout, ¿qué será? Entonces Vout es esta tensión. Entonces, bueno, ahí la manera más rápida que veo para hallar Vout es con esta malla. Vout es igual a 5 menos 6K y de 2. Ya ves Vout, bueno, lo hice más rápido. Pues ustedes verifican y haciendo el lazo que les de eso. Menos 6K y de 2. Y de 2 ya lo habíamos hallado y habíamos dicho que era 10 sobre 8K. Las K con las K se cancelan. 6 por 10, 6 por 10 da 60, dividido en 8. Entonces nos queda 5 menos 60 dividido en 8, que es lo mismo que 30 dividido en 4, que es lo mismo que 7.5. Entonces, menos 2.5. Y cuando eso es cierto, B sub de esto, o menos 2, si B in es menor a menos 2.5. Voy a escribir más pequeñito para que no quepa todo. 5, acá hemos dicho que 5, 60 sobre 8 es lo mismo que 30 sobre 4, es lo mismo que 7.5, y 5 menos 7.5 menos 2.5. B sub es eso si B sub in es menor a menos 2.5 voltios. Bueno, eso sí es lo más importante, más no debía encerrar a esto, pero bueno, sino a esto, para no tener tanto ahí, para solo decir que esto es lo más importante. Bueno, pasemos con la otra condición. Entonces, otra condición posible, o otros estados posibles, digamos el estado primero fue el off, vimos que no nos sirvió, ahora cambiamos al estado off on, digamos un estado B. Bueno, el primer estado, digamos que fue el estado A. Acá está lo voy a subrayar en rojo. El estado A. Y el estado A es off, vimos que no es posible. Y el estado B, que viene y se realizó acá, todo esto es el estado B, a partir de acá, off on. ¿Listo? Ahora nos faltará un estado C que puede ser, pudiera ser cerrado. Entonces, o pudiera ser el contrario a esto, que sería on, off. Si eso es cierto, entonces el diodo conduce de 1 igual a 0 y off, el segundo diodo no conduce
y de 2 es igual a 0. Y empezamos. En estas ecuaciones de malla, en la 1 y en la 2, vamos a reemplazar. En la ecuación número 1 tenemos lo siguiente. Menos b sub i más b de 1, pero b de 1 vale 0, más 2k y de 1. Sigue 2k y de 2, pero eso vale 0. El menos 5 pasa al otro lado y nos queda 5. Y ahí despejo y de 1. Y de 1 es igual a b sub i más 5 sobre 2k. Eso debe ser mayor que 0. Y resolviendo eso, que nos da que b sub i debe ser mayor que menos 5. Utilizamos ahora la ecuación número 2. La ecuación número 2 nos dice menos 5, entonces menos 5 no le va a pasar nada, más 6k y de 2, eso vale 0, más b de 2, coloco b de 2, más 2k y de 1, 2k y de 1, pero y de 1 ya se sabe que vale eso, b sub i más 5 sobre 2k. Menos, vamos acá, ese menos 5 lo paso al otro lado, bueno, démoslo ahí, menos 5 igual a 0, y despejo b de 2. Menos 5 vale menos 10, pasa al otro lado como un 10. 2k con 2k se cancelan y me queda b sub i más 5 que pasa al otro lado con signo menos. Y entonces b de 2 termina siendo 5 menos b sub i. Y eso debe ser, digamos, menor o igual que 5. Que menor o igual que 0. Resuelvo esa desigualdad y me da b sub i es mayor que 5. Estas dos condiciones se tienen que traslapar ahora. Por ejemplo, b sub i debe ser mayor a menos 5. Acá está el menos 5. Entonces b sub i debe cumplir todos estos números. Pero b sub i también debe ser mayor que 5. Entonces debe cumplir estos dos, todo este intervalo. Se deben cumplir los dos intervalos a la vez. Por lo tanto, b sub i debe ser mayor que 5. Voy a hallar b out. B out es igual a 5 menos 6k y de 2. ¿Tengo fórmula para y de 2? Entonces miremos, y de 2 vale 0. Entonces B out vale 5. ¿Cuándo B out vale 5? Cuando B sub i es mayor que 5. Y bueno, y ahí tenemos la segunda ecuación. O la segunda, acuérdense que B sub out es una función por partes. Entonces ya tenemos la primera parte de esa función por parte. Bueno, no una función. Bueno, se podría decir que puede ser también una relación, pero en este caso si nos va a dar una función por parte. Entonces tenemos que cuando b sub i es menor a menos 2.5, b sub out vale menos 2.5. Y que cuando b sub i es mayor a 5, b sub out vale 5. Vamos a ahora la última que nos falta, la última condición, que sería la condición D, que sería cerrado, cerrado. Y entonces, bueno, on. Entonces b de 1 es igual a b de 2 es igual a 0. ¿Qué pasa con la primera ecuación en ese caso?
La primera ecuación me queda menos b sub in más 2k y de 1 más y de 2 igual, estoy acá, menos 5 igual a 0. No se puede despejar, hay dos incógnitas. No se puede despejar o hallar y de 1 ni de 2. Entonces con la segunda. Entonces la segunda me dice menos 5 más 6k y de 2 más b de 2, b2 vale 0, más 2k y de 1 más y de 2. Menos 5 igual a 0. Puedo restar esas ecuaciones, digamos 2 menos 1. Cuando haga 2 menos 1, ¿qué va a pasar? Porque lo de la resta para que se cancele este término que tiene 2k y de 1 más y de 2. Si las hago se cancelan y solo me queda y de 2. Entonces cuando lo haga me queda menos 5 más 6k y de 2 más b sub in, estoy restándolas, menos 5, este menos 5, y ahora resto este y me queda más 5 igual a 0. Bueno, ahí voy a volver a hacer esa resta de ecuaciones y voy a borrar pues lo que se puede borrar. Lo que se puede borrar es prácticamente lo único que tenemos que tener presente es esto, que b sub out vale menos 2.5 si b sub in es menor a menos 2.5. Y esto, b sub out es igual a 5 si b sub in es mayor que 5 voltios. Entonces todo lo demás se puede borrar pues para que nos quede el espacio y poder esto resolver la parte de pues, cómodamente. Entonces ahí ya nos está quedando media pantalla libre y empiezo. Había dicho que la resta entre 2 y 1 y la había puesto abajo, pero pues ahí yo estoy viendo que no es que se vea muy bien, que es que haya quedado muy bonito, entonces voy a volverlo a hacer. 2 menos 1, estoy restando 2 menos 1, estoy en la parte D, ¿no? 2 menos 1, entonces empiezo. Menos 5 se va a restar con b sub in y me va a quedar menos 5 más b sub in. 6k y de 2, digamos que no tiene nadie con quien restarse, entonces 6k y de 2. O bueno, como quieran hacerla, los términos de abajo los colocan positivos y los de arriba los colocan todos negativos. Los 2k y de 1 más y de 2 y estos dos términos, ambos 2k y de 1 más y de 2 que aparecen en naranja y el 2k y de 1 más y de 2 que aparecen en naranja se cancelan. Esta cosa debe ser un menos 5, ¿no? Bueno, entonces me parece que era un menos 5.
No debió borrar las ecuaciones principales, las generales. Bueno, acá las tengo, esas ecuaciones principales no las borremos tampoco, que son, bueno, muy importantes. Vamos a encerrarlas, porque ya son muy importantes. De ahí se sacan todas las, ahí se sacan las ecuaciones, las otras ecuaciones, de acuerdo a los estados. Ahora sí, ciérrame. Entonces, ahora sí, borro para tener espacio. Bueno, ya habíamos quedado en la parte de, entonces, la parte de continuación de la parte de, y habíamos dicho que íbamos a hacer la ecuación 2 menos 1, la ecuación 2 menos 1, y eso me da, acá es menos 5, ¿no? Viene de este lado, y acá como un igual, como una cosa, ya le borré. Entonces 2 menos 1, 2 menos 1, entonces empiezo. Bueno, esa ecuación digamos que viene en naranja, entonces siempre acá en los títulos lo vamos a escribir con rojo los títulos. Esa convención vamos a tener en este curso. Entonces, en naranja, esa ecuación viene de la número 2 que está en naranja. Menos 5, ¿no? Menos 5 más 6k y de 2. Entonces, menos 5. Estoy colocando la ecuación número 2. Menos 5 más 6k y de 2. Sería lo que sigue es 2k y de 1 más y de 2, pero cuando ya lo reste con la 1, se va a cancelar. Luego sigue un menos 5. En la parte de arriba, el Beswin no se canceló, menos Beswin, pero como está restando pasa a ser Beswin. Y el 5 tampoco se canceló y pasa a ser más 5. Entonces miremos que nos quedó lo mismo que ya había hecho. Ahí se ve menos 5 más 6 calle 2 más Beswin menos 5 más 5. Son iguales. Y ahora pues despejo y de 2. Y de 2 es igual a el menos 5 con menos 5 me da menos 5 más 5 me da 0, ¿no? Entonces me queda Beswin más 5 al otro lado. Este y este pasaron al otro lado. Dividido en 6k y esto debe ser mayor que 0. Si eso es mayor que 0, significa que Beswin debe ser mayor que menos 5. Ahora hallemos y de 1. De la ecuación número 1, de esta ecuación número 1, se puede hallar de la ecuación número 1 que está marrón en la parte D, se puede hallar y de 1. Entonces, de esa ecuación y de 1, ¿quién sería? Y de 1 sería B sub i más 5, ¿no? De esta ecuación, el B sub i y el 5 pasan a sumar. Dividido en 2k.
Este 2k vas a dividir. Menos i de 2. Pero i de 2 pues ya sabemos cuánto vale. I de 1 es b sub i más, este término se puede factorizar. Y me queda 1 menos 1/3. I de 1 es igual b sub i más 5 sobre 2k, 2/3, ¿no? Porque 1 menos 1/3 son 2/3. Esa cosa debe ser mayor que 0. Y para que sea mayor que 0, b sub i debe ser mayor a menos 5. Ahora voy a hallar b out. B out es igual. Siempre lo hemos hecho con la misma fórmula, 5 menos 6k i de 2. Pero i de 2 ¿cuánto vale? I de 2 vale eso, ¿no? I de 2 es acá. 5 menos 6k i de 2, o sea, b sub i. Bueno, es 5 menos 6k i de 2, ¿no? Pero i de 2 tiene un 2 abajo, un 6k abajo, entonces se cancela y me queda b sub i menos 5. B sub a es igual a b sub i. Para ese caso de cerrado, cerrado. Listo. Hemos terminado. Encerraría, digamos, esta condición. Y ahora lo que se debe hacer es graficar. Graficar estas tres condiciones. Esa función por partes que está dada por esas tres condiciones. La que está en marrón, la que está en naranja y la que está en rojo. En el siguiente video de tarea les dejo que la grafiquen. Les debe dar una función continua. Si no da continuo es que hay algún error. Casi siempre en este tipo de ejercicios nos debe dar algo continuo, una función continua. Entonces, hasta la próxima. No olviden suscribirse para poder seguir haciendo el curso y para poder hacer más contenido y llegarle a más personas.